La palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 9 hasta el 18. Vamos a leer intercalado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En una voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofrendando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, haciendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados, y nos testifica la misma en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añadiendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Vamos a decir 2 veces, Jesús es Dios justo, Jesús es Dios justo, Jesús es Dios justo. Así es, Jesús es Dios justo. No hay nadie que vaya a poder ver a Dios con los ojos físicos, pero Dios ciertamente, Jesús ciertamente ha venido entre nosotros. Él ha venido en medio de la historia de la humanidad, y al venir en este mundo, Él vino y cumplió la obra de Dios. Nuestro Señor es a quien que ha hecho la obra de Dios. Él es Dios. Él es todopoderoso, en quien creó al mundo junto con el Padre. Pero aunque tiene la forma de Dios, Él se humilló a sí mismo y vino como hombre. Por eso, el hombre registra la verdad de que Él ha venido en esta tierra, de la obra que Él ha hecho en esta tierra, y registra esto con gran detalle. Aunque en el mundo existan muchos idiomas, podemos ver que la Biblia fue traducida en todos esos idiomas, y podemos ver cómo Dios, la obra de Dios en esta tierra, el hecho de que Él haya muerto y resucitado, es algo que el mundo también conoce. Aunque el mundo sabe que Jesús había muerto, ellos también aceptan de que Él ha resucitado. Aunque curiosamente muchas personas persiguen a Jesús, pero no hay muchas teorías o libros que refuten su resurrección. O por el contrario, hay muchos más libros de la resurrección de Cristo, pues, que constantemente están siendo escritas en el día de hoy. Nosotros, al vivir en esta generación, tenemos que abrir nuestros ojos, queridos hermanos. Nosotros ahora estamos recibiendo beneficios por la civilización y pues las diferentes ciencias y el avance de científicos, pero nosotros podemos ver que ahora hay, aparte, como a diferencia del pasado, nosotros ahora nos enfocamos en las cosas de la materia que es orgánica, o sea que nosotros no podemos ver. Pero entonces anteriormente solo se enfocaba en las cosas que nosotros podíamos tocar y ver. Pero ahora nosotros nos enfocamos en las cosas que no podemos ver, en los órganos más pequeños. Pero entonces nosotros sabemos de que nosotros tenemos que saber de que dentro de nosotros existe el Espíritu que nosotros no podemos ver. Y Jesús ha venido en esta tierra y Él ha hablado acerca de esto. Y nosotros tenemos que tener interés en esto. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hay 2 tipos de machos cabríos que ofrendaban a Dios. Uno de esos cabríos era ofrenda por los pecados, y el otro se ofrecía a Azazel, que era pues a ese demonio, esa bestia que estaba en el desierto, que nadie podía ver. Pero entonces este Azazel
era ese monstruo que que nadie podía ver, pero él era quien se comía a estos cabríos y a las ovejas. Y por eso, por ejemplo, en el pasado, cuando los pastores llevaban a su rebaño al desierto, pero si una de esas ovejas pues se podía escapar de las demás y después desaparecía por completo, no importaba cuánto uno buscaba a esa oveja, ya no había manera de poder encontrarlo porque no dejaba ningún rastro. Por eso era que decían de que Azazel era quien se lo había llevado. Si fuera un animal salvaje quien se hubiera comido eso, hubiera pues los huesos o los restantes de eso, pero no había nada de esa oveja. Por eso, en el pasado, eso era lo que ellos tenían en sus mentes. Por eso, esa oveja que ponía los pecados del pueblo se le daba a Azazel para que esa oveja pues se la quitara por completo. Para que se la quitara esas dos ovejas. Hay estos dos tipos de ovejas. Pero estas dos machos cabríos son parábola de Jesucristo. Y eso es algo muy importante en nuestra fe. Es un fundamento muy importante en nuestra fe y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Vamos a leer primero Levíticos 16, desde 6 hasta 10. Levíticos capítulo 16, versículos 6 hasta 10. Vamos a leer. Y haré traer a Aarón el becerro de la expiación que es suya, y hará la reconciliación por sí en su casa. Después tomará los dos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los dos cabríos, a una suerte por Jehová y la suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre la cual creyera la suerte por Jehová, y lo ofrendará en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual caerá la suerte a Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Y vamos al versículo 18 y 22. Y saldrá el altar y estará delante de Jehová y lo espiará y lo tomará en la sangre de becerro y la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos el altar alrededor y espiará sobre él en la sangre por los dedos 7 veces y lo limpiará y lo santificará en la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo y lo pondrá Aarón en sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y le ofrecerá sobre él todas las iniquidades del hijo de Israel, toda la resurrección y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del cabrío y lo enviará al desierto por mano de sus hombres y el destino para esto, y aquel macho llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos en el desierto habitado y dejará el macho cabrío en el desierto. Amén. Entonces nosotros podemos encontrar estas dos machos cabríos. El primer macho cabrío está hablando, cuando habla sobre ese cabrío que fue sacrificado por los pecados, representa a Jesús que murió en la cruz hasta que Él murió. Y el macho cabrío que es ofrendado a Azazel representa su resurrección, el momento en el cual Él ascendió al cielo y el hecho de que obra por medio de los cristianos. Y como Él obra dentro de estos cristianos y está hablando sobre la obra, o sea, el rol de Jesús en estas tres cosas. Por eso, nadie había conocido acerca de Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era Cristo, antes de que Él muriera en la cruz. Él no se manifestó en el mundo que Él era el Hijo de Dios y que era Cristo antes de que murió en la cruz. Pero entonces, esto es lo que mostró a través de ese cabrío que era ofrendado por los pecados y luego de su resurrección. Y como luego de a partir de ese momento obra y realiza su obra, eso es lo que hace luego como parábola, como la ofrenda a Azazel. Queridos hermanos, cuando nosotros tengamos nuestra vida de fe, tenemos que tener una vida de fe que es pragmática. Si yo comparo pues con la fe mía, con las otras personas, obviamente pues no va a hacer mucho la diferencia y yo también tengo muchos pecados y hay una forma en cómo yo vivo, hay una forma en la cual yo vivo
es que yo pongo todas las cosas pues en práctica, o sea, pongo todas las cosas que yo trato de hacer, los hago pragmáticamente. Por eso, si uno cree en Jesús, entonces uno tiene que ser pragmático con ello. Si yo al tener mi fe, al venir en el culto, mi fe en sí tiene que ser de esa forma. El hecho de que yo vengo a la iglesia es algo que uno ya se convierte en un creyente, pero si solamente viene a la iglesia solo por venir, entonces, ¿qué beneficio vendrá en esto? Si solo viene por ello. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe que es de creer en conocer a Jesús y tener nuestra fe para que sea pragmática. En mi conciencia, en mi fe, tiene que venir dentro de nosotros. Por eso, entonces así lo tenemos que hacer, tenemos que tener nuestra fe con todo fervor, no siendo, pues, dudando de esto. Por eso, nosotros tenemos que creer, incluso cuando no, tenemos que, pues no, pues se nos hace creer, pero tenemos que creer por un 100%. Ahora, entonces, como nosotros les acabo de presentar a ustedes esos dos machos cabríos delante de Dios, pero también hay dos leyes delante de Él. Una es la ley de Moisés y la otra es la ley del Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo es la ley de la verdad, como nos dice en Romanos 8, desde el 1 hasta el 2. Está hablando acerca de la ley del Espíritu Santo. Por eso, la ley del Antiguo Testamento es la ley de Moisés y la ley del Nuevo Testamento es la ley del Espíritu Santo, o sea, de la verdad. Y la ley de Moisés es quien condena el pecado. Es quien condena el pecado. Y la ley del Espíritu Santo es hacer libres. Es hacernos libres. Pero entonces si nosotros no entendemos estas dos leyes, entonces habrá muchas personas que estarán en la mitad de esto y no podrá tomar lo uno y ni lo otro. Hay muchas personas que hacen así. Pero queridos hermanos, tenemos que pensar esto pragmáticamente. Pero entonces Jesús, quien fue condenado y asesinado y muerto en la cruz, esto es por medio de la ley de Moisés. Fue condenado. La ley condena el pecado del hombre y lo condena a muerte. Pero luego de que Jesús resucitó, Él nos libra a nosotros de nuestra conciencia por medio de la ley del Espíritu Santo. Pero si nosotros no somos libres de sus propias conciencias por medio de la ley del Espíritu Santo y permanecen condenados por la ley, no podrán ser libres de ese castigo. No podrán ser libres del castigo. Por entonces, miremos qué es la ley. Si vemos en Hebreos 10, 1 hasta el 2, si vemos todos juntos Hebreos capítulo 10 del 1 hasta el 2, ¿qué es lo que nos dice? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuar cada año, hacer perfectos a los que creen, se acercan. Por eso no puede perfeccionar a los que acercan. Pero ¿qué es lo que dice luego? De otra manera, reciendo las ofrendas, puesto en los trabitos de este culto, limpiándose una vez, no tendría ya más condenación de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Por aquí lo que dice, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la ley? Es volver a recordar los pecados. Pero si vemos en versículo 15 hasta 17, y no testifica lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré entre ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré y añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén.
como nos dice la palabra de Dios, nos está hablando de ese nuevo pacto, como nos dice en Hebreos 8:9, está hablando sobre ese nuevo pacto. Pero entonces la ley de Moisés, ¿qué es lo que hace? Hace volver a recordar ese pecado, pero la ley del Espíritu Santo no nos hace recordar esa ley más. Está hablando sobre esos dos tipos de leyes. Pero queridos hermanos, que el hecho de que nosotros venimos a la iglesia y si nosotros solamente entregamos nuestras convicciones, entonces obviamente no vamos a recibir esto. No está aceptando esa promesa de Dios, no está aceptando esa palabra de Dios. Pero queridos hermanos, a través de la ley, toda la humanidad es pecadora. Pero entonces, esta humanidad que ha sido ya condenada como pecadora, cuando viene delante de Dios para poder redimir sus pecados, entregaba a esos corderos, la sangre de corderos, como expiación de sus pecados. Pero de la igual forma, Jesús murió en la cruz y Él derramó su sangre y Él compra a estos pecadores. Él compra a estos pecadores a través de su sangre. Por eso, todos los pecadores desaparecieron delante de Dios por medio del mérito de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pertenecemos a Cristo y a partir de ese momento Jesús nos da a nosotros esa ley del Espíritu Santo y nos libra a todos nosotros de la conciencia del hombre. Hace que todos nosotros seamos libres de esta conciencia del hombre. Pero entonces, si nosotros vemos cuántas personas existen ahora que aunque han dicho que son libres de ese pecado, todavía viven dentro de esa conciencia. O hay esas personas que aunque han dicho que son sanados y echan fuera demonios, todavía siguen enfermos. Pero entonces yo también, pues uno se preocupa, ¿por qué será que esa persona no sana aunque uno le echa fuera demonios? Pero luego vi y entendí de que esta persona estaba siendo atormentada por esa culpa de ese pecado. Aunque se haya arrepentido de sus pecados, constantemente tiene ese remordimiento dentro de sí acerca de este pecado. Pero entonces como tiene este remordimiento, entonces los demonios vienen y le sostienen en eso. Y a través de esto, el demonio no sale. Así es como las oraciones no pueden recibir las respuestas. Y por eso, entonces uno tiene que hacer de que esta persona sea libre de este remordimiento, de esta culpa. Y así podrá ser libre de todo esto. Si vemos en África, hay unas formas o métodos para poder capturar a los monos con botellas. Y entonces, después de atar las botellas en un árbol con una cuerda, entonces se pone dentro de la botella los alimentos que los monos desean. Y luego cuando los monos vienen esto, entonces pues ponen sus manos en sus brazos dentro de la botella para poder comerla. Pero el problema es que como la boca de la botella es tan pequeña, que estos monos cuando empuñan sus manos no pueden sacar esto. Pero entonces cuando vienen los hombres, él no puede escapar porque él también quiere comerse eso. De esta misma forma, las personas quieren ser libres, quieren ser libres de la enfermedad y de los demonios. Pero como se todavía sostienen de ese remordimiento y de todo esto, no pueden ser libres de esto. Aunque vienen los avivamientos, dicen aleluya, aleluya, pero dentro de ellos siempre tienen ese dolor dentro de ellos. Si hay unas personas que los enseñan con más fuerza, entonces tienen gran dificultad por ello. O sea, es como esa persona que viene con con una gran maleta con muchos objetos y luego los expande para que los pueda vender. Pero como nadie los vende, vuelve a tomarlos y los vuelve a tomar y los lleva a su casa. Pero entonces es lo mismo que tener esos remordimientos y esas diferentes cosas y luego los toma y los lleva otra vez afuera. Digamos, viene con ellos en el avivamiento, viene a ayunar, vienen con ellos a oraciones. Por eso, entonces solamente toma esto como si tiene un tipo de disciplina y una mortificación no con fe para poder ser libre a esto. Hay algunas personas que dicen, si yo pudiera expiar mis pecados, entonces era mejor que me suicide si lo pudiera hacer. Y si esa persona hubiera sido posible esto, entonces hubiera suicidado. ¿Por qué? Porque ellos quieren la libertad, pero no la pueden tener por ese tipo de remordimiento y por esa culpa. Pero queridos hermanos, si nosotros morimos
como nosotros morimos 10 veces y no vamos a poder tener ese perdón. Y es la razón, esa es la razón por la cual Jesús viene a nosotros. Y Él se ha presentado, Él muere en la presencia de Dios para que Dios no tuviera que intervenir más entre el pecado y la humanidad. Y Él hace que nosotros seamos libres a nosotros y nos envía a nosotros la verdad. Esa ley del Espíritu Santo está hablando sobre ese nuevo pacto y nos da a nosotros esa y hace que nosotros seamos libres a través de esto. La ley de Moisés nos recuerda el pecado delante de Dios, pero mientras que la ley del Espíritu Santo nos libre a nosotros de esa conciencia, tiene esa ley para poder olvidar ese pecado. Por eso, Jesús al morir en la cruz, entonces, Él, ¿qué es lo que hace? Él hace que Dios olvide ese pecado del hombre y entonces olvida completamente esto. Olvida completamente ese pecado. Por eso hace que Jesús nos da a nosotros esa ley del Espíritu Santo y nos hace limpios. Pero entonces, ¿por qué será que nuestros queridos hermanos, aunque dicen que son libres, constantemente siguen con esa culpa? Queridos hermanos, no hay nadie que pueda ver al Espíritu Santo, no hay nadie que pueda tocar al Espíritu Santo, al Espíritu. Pero entonces, ¿qué es el espejo del Espíritu? Es la conciencia, es la conciencia. Él puede reflejar la conciencia. Pero entonces todos nosotros tenemos esa conciencia. Pero entonces, ¿qué es lo que no puede decir? Obviamente, como el Espíritu ha muerto, entonces esa conciencia no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque ha muerto, porque está muerto. Entonces, por eso es lo que dice que no tiene conciencia. Pero es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Pero si el hecho de que su espíritu, su conciencia no es libre, entonces significa que su espíritu no es libre. Pero si su conciencia es libre, entonces su espíritu es libre. Eso es lo que significa. Hay unas personas que se quejan de Dios, que no les bendice y que no les responde. Pero como ellos son libres de sus conciencias, no pueden ser libres en su espíritu. Por eso, entonces, si uno tiene que ser libre de su conciencia, entonces su espíritu primero tiene que ser libre. Tiene que ser libre. Porque así, entonces todas las cosas serán libres y todas las formas serán libres. Pero entonces hay personas que en su exterior parecen que fueran libres, pero no, que en su conciencia no lo son. Pero entonces, ¿qué tipo de gozo tendrá en este? Pero entonces, primero tienen que tener libertad en su conciencia para que así puedan ser completamente libres en su espíritu. Por eso, aquellos que no son libres de sus conciencias no pueden reconocer completamente el mérito de Cristo, que hizo Cristo, y por eso constantemente sufre y tendrá la condenación de la ley. Pero entonces Jesús nos ha dicho libre a nosotros a través de su sangre y nosotros a través de Cristo, a través de esa ley del Espíritu Santo tenemos que ser libres. Pero entonces hay personas que incluso ahora siguen recibiendo esa condenación. Nosotros podemos ver que en el pasado entregaban habían 2 machos cabríos que se usaban para el día de la expiación. Uno que les ofrendía como sacrificio, como a pecado delante de Dios. Y otro que le imponía los pecados del pueblo. Pero entonces, si nosotros vemos qué es el arrepentimiento, qué es el venir y confesar nuestros pecados, es tomar completamente, es mover completamente nuestro pecado a Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos a través del arrepentimiento. Por eso, cuando esto ya es movido en nosotros, entonces tenemos que tener la libertad dentro de nosotros, ser libres por completo. Pero hay muchas personas que todavía, aunque dicen que se han arrepentido, siguen llenos de este pecado dentro de ellos y no mueven este pecado a Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que significa cuando en el pasado los israelitas imponían las manos en ese cabrío y así pues ponían los pecados de todo el pueblo? Pero entonces luego, ¿qué es lo que significa cuando los llevan en el desierto? Los soltaban en la tierra deshabitada y ese macho cabrío no volvía a ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que significa cuando todo el pueblo habían impuesto los pecados en esta? Pero entonces, como este cabrío se había desaparecido en el desierto, este cabrío no volvía. Eso
¿qué es lo que significa? Luego que nosotros ponemos nuestros pecados a Jesús, entonces no volverá. ¿Qué significa? Entonces cuando dice, ¿qué es Azazel? Azazel era quien nosotros no podíamos ver, pero era quien se comía a esos cabríos y no dejaba ningún rastro. No dejaba ningún rastro. Y entonces así era como el pueblo decía, ay, nosotros ya somos libres del pecado. Pero queridos hermanos, nosotros a través del mérito de Cristo nos arrepentimos delante de Dios, a través de la gracia de Cristo. Pero entonces nosotros debemos confesar nuestros pecados por medio del arrepentimiento. También debemos deshacernos de esa culpa. Tenemos que quitarnos completamente sobre ese remordimiento. Tenemos que mover completamente hasta nuestros remordimientos. Y por medio de esa ley del Espíritu Santo, ahora completamente desaparece esa culpa. O sea, tiene que desaparecer completamente. Pero entonces, como si una persona puede dirigir a ese macho cabrío y va al desierto, pero ¿qué pasará si vuelve a tomar, si vuelve a traer ese macho cabrío en cambio de dejarlo libre? Es lo mismo que traer ese cabrío luego en el aviamiento, en el ayuno, en todas estas cosas. Pero la verdad es que no importa cuánto uno se esfuerce y vaya a orar en la vigilia, esto no se dejará, esto no desaparecerá. No importa uno cuánto vaya y tome esto, y lo tome y vaya a orar o vaya a los aviamientos y esto no se podrá librar de esto. No se podrá librar de esto. Había una vez en el pasado cuando había ido al mercado para poder a vender un cabrío, pero entonces había una persona que había visto que había tomado ese cabrío y lo había tomado, pero ese cabrío no se quería mover y lo tomaba con toda fuerza. Pero siempre cuando yo pienso en eso, pienso lo que era ahora las personas cuando toman con su remordimiento y cuando dicen, aunque son libres y aunque ven delante de Dios diciendo, ay, yo soy libre del pecado, pero luego dice, ay, uno es lo mismo que decir, ay, tú tienes este pecado, tú tienes el otro pecado, tú hiciste esto y lo otro. Pero la verdad, uno tiene que cortar completamente con ese remordimiento, con esta culpa. Pero es lo mismo que sostener a esto. Es lo mismo que sostener esto. Nos está diciendo Jesús a nosotros, ustedes corten con esto, quiten completamente con esto, quiten completamente con esto y entrégueselo a Azazel. Haga que Azazel trague su pecado. Por eso, bueno, hay muchas maneras, podemos ver que cuando hablan sobre Azazel dice que es el demonio, pero entonces, si el hecho de recordar los pecados después de que Jesús lo perdonó significa que usted está teniendo esos pensamientos que el diablo le está dando. Es que el diablo, ese enemigo, les está diciendo constantemente a ustedes y le está hablando a ustedes para que usted sea pecador, para que usted sea pecador. Es lo mismo que decirle, uno lo que tiene que hacer, usted llévese mi pecado, usted quítese. Yo ya no tengo la culpa porque Cristo ya me ha perdonado nuestros pecados. Pero queridos hermanos, les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes sean libres de ese remordimiento, que cada uno de ustedes cuando digan que ustedes son libres de ese pecado, significa que ustedes ya han sido libres de todo remordimiento y de toda culpa. Esa es la razón por la cual nosotros nos arrepentimos. Nuestra fe, ¿qué es? Es la fe del arrepentimiento, en que nosotros tenemos ese arrepentimiento. Aquel que no cree en ese arrepentimiento no puede ser cristiano. Esa persona que viene a la iglesia, pero aquel que no se arrepiente no puede ser cristiano. ¿Qué es lo que nos dice también en Hechos a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice en Hechos 3:19 a nosotros? Que el arrepentimiento es algo que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos volver delante de Él. Pero queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa experiencia del arrepentimiento, de que yo soy pecador. Y a través de confesar esto, nosotros ahora no vamos a volver a tomar ese pecado, sino que nosotros tenemos ese poder para ser libres y ese poder del arrepentimiento y no recordar esto. Y espero que cada uno de ustedes no vuelvan a acordar esto. ¿Por qué? Porque esta es la ley del Espíritu Santo. Ese es el poder de no poder recordar esos pecados. No es venir en cada aviamiento, en cada lugar o para poder recordar ese pecado, sino que el poder para no recordar esto. Esto es la ley del Espíritu Santo y estas son las personas que han tenido la verdad. Queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en esto.
Tenemos que creer en esto. Tenemos que creer en esto. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Que esa nueva ley fue dada a nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Por eso Dios desea de que esta palabra, este nuevo pacto sea dentro de nuestro espíritu y en nuestra mente. Pero entonces el primer pacto era algo que ellos recordaban constantemente, ese pecado que habían recordado. Pero ¿qué fue lo que Jesús nos dio? Ese nuevo pacto que nos da a nosotros es algo que nos da en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y Él no volverá a recordar esto. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan aceptar esto. Y así ustedes no vuelvan a recordar este pecado, sino que cada uno de ustedes se arrepientan y puedan revestirse ese poder de la ley del Espíritu Santo. No importa cuánto las otras personas le digan a usted, usted se ha arrepentido, pero usted también tiene pecado. Pero queridos hermanos, estos son una seducción y son engaños. Es lo mismo que decir, Satanás, aléjate de mí. Jesús ya me ha perdonado, Jesús ya me ha limpiado, ya me ha santificado. Tú no puedes venir a traer este pecado. Tú me quieres hacer tropiezo. Satanás, aléjate de mí. Tú tienes responsabilidad. Tú tienes responsabilidad porque yo ya no tengo responsabilidad de esto. Satanás, aléjate de mí. O sea, nos está diciendo que nosotros dejamos esto a hacer, que entregamos esto a hacer, algo que no volverá y no volverá a recordar. Y espero que así sea. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes crean de que Jesús ha tomado nuestros pecados. Jesús ya ha venido y ha muerto en la cruz y Él cumplió todos los requisitos de la ley delante en la presencia de Dios. Y el que nos libró de nuestros conciencia nos ha enviado la ley del Espíritu Santo y les bendigo en nombre de Jesús que así sea, para que sean libres de esa conciencia. Todo aquel que es libre en su conciencia, libre en su espíritu, no importa cuánto usted diga y pretenda hacerlo, si en su conciencia no es libre, entonces usted, su espíritu no es libre. Pero queridos hermanos, nuestra fuerza está en el Espíritu Santo, está en la sangre. Vamos a decir, seré libre de la conciencia toda mi vida, seré libre de la conciencia toda mi vida, seré libre de la conciencia toda mi vida, seré libre de la conciencia toda mi vida. Por favor, digamos con fuerza, con toda certeza. Vamos a decir nuevamente, seré libre de la conciencia por toda mi vida, seré libre de la conciencia toda mi vida, seré libre de la conciencia toda mi vida. Y les bendigo en nombre que ustedes sean verdaderamente libres de la conciencia. Oremos en este momento para que ustedes sean libres a través de la ley del Espíritu Santo, para que cada uno de ustedes, toda su vida, sean libres a través de esto, para que cada uno de ustedes se arrepienta en este momento. Para que usted, si usted se arrepiente por el mismo pecado 2 o 3 veces, es usted quien no tiene esa libertad. Usted está dudando de la sangre de Cristo. Pero queridos hermanos, ¿usted cómo puede decir que usted es mayor que Dios? Por favor, cada uno de ustedes, Dios verá la sangre de Cristo y no recordará el pecado de toda la humanidad. Digan cada uno de ustedes esos pensamientos que ustedes, si se han arrepentido y si vuelven a ustedes, entonces es a Satanás. Vamos a decir, Satanás, aléjate de mí. Satanás, aléjate de mí. Satanás, aléjate de mí. Satanás, aléjate de mí. Así es. Vamos a decir todos juntos, yo seré libre con la ley del Espíritu Santo. Yo seré libre con la ley del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.